Buenas tardes. Desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo damos la bienvenida a este espacio que en esta tarde estamos recreando y rememorando aspectos de identidad cultural, de memoria y de exhibición. En unos próximos minutos seremos partícipes de la exhibición de la muestra audiovisual Bucaramanga tiene su magia por parte del Instituto Acosta Torres, y en este momento nos acompaña Gerson Jaimes, historiador, magíster en historia, quien está candidatándose en este momento como doctor del Colegio de Michoacán en México, en el Colmich, y quien viene pues desde México a acompañarnos en esta conmemoración también de lo que es la ciudad congregada frente a lo que es 1622. Gerson. Pues bienvenido a Casa Galán. Gerson fue el año pasado el gestor cultural de esta casa también en su cabeza, que es lo que estamos haciendo, acompañando a través de Alfonso de Serra también, de activar la casa con espacios de memoria. Es una casa que tiene un valor patrimonial, un bien de interés cultural de carácter departamental, y pues dentro del ejercicio de la cultura democrática pues está el ejercicio de memoria. Bienvenido a Bucaramanga, a este espacio, a su ciudad. Vamos a hablar un poco respecto a lo que es Bucaramanga 1622, el territorio, ¿sí? Tú que has investigado la conformación y erección de la capilla doctrinera de ese ejercicio de poblamiento de indios de lo que hoy en día es Bucaramanga, hablemos un poquito de cómo se da este proceso a nivel territorial en Bucaramanga y pues qué es lo que ocurre, por qué mañana o el próximo estamos aquí a 6 horitas de que bueno, el domástico nos marque 22 de diciembre. ¿Qué es 22 de diciembre de 1622? Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Como lo decía José Luis, es un placer estar acá en Bucaramanga, mi ciudad, y con esto quisiera arrancar. Hay un grupo de historiadores muy reconocidos en Bucaramanga, sociólogos también, que han dedicado gran parte de su vida a trabajar por la historia local. Está el caso del profesor Martínez Garnica, está el caso de Emilio Arenas, está el caso del mismo Álvaro Acevedo y Tarazona, y los tres han llegado a una conclusión, o mejor los dos primeros han llegado a una conclusión cada vez que presentan un libro, cada vez que hablan sobre la historia local, y es que sus intervenciones están dedicadas a ese terreno, como lo decía Luis González y González, allá en Michoacán, en Pueblo en Vilo, en este lugar donde se va a cultivar la microhistoria mexicana. Entonces ahí me les estoy metiendo también al paso a estos grandes investigadores, porque ahorita tras bambalinas hablábamos de la importancia de revisar y de seguir estudiando la historia local de una manera profunda, de una manera bastante responsable, pues por todos los actores que han estado presentes a lo largo de estos 402 años de poblamiento. Bajo ese orden de ideas, la charla del día de hoy, la intervención del día de hoy tiene que ver precisamente con eso que estaba ocurriendo en 1622 en estos territorios. Y quisiera iniciar, José, con los actores. Hay algunos actores principales que ya han tenido la posibilidad de escribir, se han descrito en esta historia básica de Bucaramanga, y tiene que ver con, digamos, cómo estaba estructurada la organización de la corona española. En este caso, el primer actor para entender esto de 1622 es Juan de Villabona, que pues era el oidor más antiguo de la Real Audiencia del nuevo Reino de Granada. ¿Qué era un oidor? Básicamente era aquella persona la que tenía como misión visitar los lugares y precisamente escuchar las particularidades de la población, básicamente en las cuestiones de la religión católica. Ese es el elemento central que realizan los oidores, a ver si a los indígenas se les está aplicando los sacramentos principales. ¿Cuáles son los sacramentos principales? Bautismo, comunión y matrimonio. Esto era lo que ellos estaban preguntando, y pues evidentemente cuáles eran sus condiciones
bajo los encomenderos. Entonces, Juan de Villabona recibe la orden de empezar a visitar las provincias, en este caso la provincia de Pamplona y la provincia de Tunja, que son dos de las más antiguas del nuevo Reino de Granada, y él va a responder dos cuestiones fundamentales al virrey. La primera tiene que ver con la tolerancia al servicio personal por autoridades provinciales, que básicamente son conflictos de intereses. O sea, si hay algún encargado en una provincia, se le dificultaba o entraba en competencia con otras provincias o con otros encargados. Esto se da cuenta Villabona. Y finalmente, y la más importante, que tiene que ver con el proceso de poblamiento, tiene que ver con la falta de curas doctrineros. Entonces, a la falta de curas doctrineros, él va a proponer una solución y va a señalar, digamos, la importancia de congregar a los indios en un número menor de poblaciones para proveer, digamos, una clasificación, una organización más acorde para que estos indígenas no estuvieran por ahí sin Dios y sin ley. El cura doctrinero, en este caso, fungía como ambas cosas. Entonces, en Juan de Villabona tenemos la particularidad de que él es el que va a ordenar precisamente que se organicen ciertas cuadrillas de indios que existen en ese momento. Ya ahorita retomo las cuadrillas, son 4 fundamentalmente, incluidas las que ya habitaban el sitio de Bucaramanga, que eso es algo que ha descubierto en un ejercicio de paleografía el profesor Luis Rubén Pérez con los estudiantes de la Escuela de Historia de la UIS, donde se dieron a la tarea de paleografiar y transcribir ciertos expedientes donde indígenas van hasta el Nuevo Reino, van hasta la Audiencia de Santa Fe a quejarse de que no hay cura doctrinero. Entonces, esto nos quiere decir una cosa fundamental, y es que por lo menos ya hay evidencia empírica de que habían habitantes por estas zonas, y pues refuerza esta connotación de ciudad fundada, que es lo que se celebra comúnmente mañana 22 de diciembre. Este Juan de Villabona, a través de su labor, después va a terminar en la Nueva España, va a terminar en México, hasta allá lo pudimos, pues se ha podido rastrear. Y esto es debido a que entre 1622 y 1623 practica una visita general a los indígenas, incluida la provincia de Cartagena, que le vale, como lo dije anteriormente, en 1624 llegar en el cargo de deudor a la Real Audiencia de México. El segundo actor es indiscutiblemente Andrés Páez de Sotomayor, hijo de Diego Páez de Sotomayor, que es un encomendero, es capitán, y él recibe en encomienda a los indios quebejos, que son unos indios de la villa de San Cristóbal, si la memoria no me falla, en lo que hoy es Venezuela, y son los mismos indios quebejos los que él se va a traer a, digamos, a la orden que llevaba Villabona. Entonces tenemos pueblos extranjeros, entre comillas, utilizando términos actuales, que van a llegar también o que van a ser parte de ese proceso de congregamiento de indios el 22 de diciembre de 1622. Nos falta un actor, tiene que ver con precisamente el cura doctrinero, en este caso Miguel de Trujillo, que era el cura que estaba encargado de las poblaciones del Río del Oro, Bucarica y Piritá. Y tenemos los cuartos actores, que en este caso serían los indígenas, José Luis. ¿Y por qué los indígenas? Porque sin indígenas no hubiera existido congregamiento de indios. Entonces esta es una pregunta que mencionaba anteriormente. Nos hace falta profundizar a los historiadores. ¿Y por qué nos hace falta profundizar a los historiadores? Porque siempre hacemos referencias a la actuación de Miguel de Trujillo, Andrés Páez de Sotomayor bajo la orden de Juan de Villabona, pero desconocemos la importancia de los indígenas, que en realidad son los actores centrales para que haya un proceso de congregamiento. Sin indios no hay Bucaramanga, yo me atrevería a decirlo. Y pues ahí está la certificación del 22 de diciembre de 1622. Entonces,
Después de que Villabona, digamos, manda el auto, 4 congregaciones de indios, 4 cuadrillas, mejor, de indios, son las que van a poblar, digamos, lo que hoy es Bucaramanga. La primera es Huaca, la segunda es Jericá o Jericá, la tercera es Cachagua y la cuarta son los indios quebejos que pertenecían a Andrés Páez de Sotomayor. Con Andrés Páez de Sotomayor hay algo interesante porque él era encomendero de estos indios en Venezuela y a él le van a extraer, digamos, esta facultad que tenía por haber descuidado, digamos, los sacramentos de los indígenas allá en la villa de San Cristóbal. Entonces ya tenemos los 4 actores principales que hicieron parte de ese proceso de poblamiento. Entonces lo que se celebra mañana en realidad es una certificación de un auto que realiza Villabona. De ninguna manera se realiza un acto fundacional tal cual sucedió, digamos, con los casos de Cartagena, con los casos de Tunja, por ejemplo. Es una certificación, o sea, acá es donde se le dice al oidor y se envía pues la copia a la audiencia de Santa Fe que efectivamente estas cuadrillas fueron reunidas, se construye una iglesia que se supone existió, donde hoy está la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, y pues se nombra a un cura encargado de estas cuadrillas de indios, que es Miguel de Trujillo. Eso como parte de esa primera pregunta. ¿De dónde, hablemos un poquito de la composición étnica de aquellos habitantes que llegan a poblar bajo la denominación de indios y a ese territorio, de dónde provenían, ¿sí? ¿Cómo se relacionaba y cómo fue ese proceso? Bueno, la congregación de pueblos, como lo dije anteriormente, eran 4 las cuadrillas, Huaca y Bucarica, que pertenecían, digamos, a todas estas tierras de la audiencia de Pamplona. Los de Ceibra, los de Quevedo, que eran los de la villa de San Cristóbal, y los de Cachagua, que también están en los límites de la provincia de Pamplona. Entonces sí hay una gran variedad de población indígena que vino a ser parte de estos territorios. Ahora, esta pregunta se podría complejizar más con el proceso de congregamiento de indios, y es que el proceso de congregamiento de indios tiene que ver con indios que ya, digamos, no están vinculados directamente a un resguardo indígena. Por eso se hace una nueva congregación, que son los términos que maneja el profesor Armando Martínez Garnica en un artículo bellísimo en donde nos explica y nos hace como el camino para entender cómo actores de la talla de Juan de Villabona, como actores de la talla de Andrés Páez de Sotomayor son en algún sentido los que van a estar presentes en toda esta particularidad, y tiene que ver obviamente con una cuestión fundamental, y es el derecho indiano. Y es que la corona, en esta idea del patronato, pues tiene que velar por la salvación de los indígenas, que se consideran como infieles. Por eso esa necesidad de estos indígenas que están por ahí desprotegidos en términos espirituales, sean nuevamente repoblados, recongregados con pueblos, digamos, con estructuras domésticas, pero siempre manteniendo el eje central de la política de la corona española, y es la iglesia en el centro. Y la iglesia pues se construye en lo que hoy es la Capilla de los Dolores, y estas cuadrillas estaban organizadas de esta forma, de tal manera de que no se perdiera esta idea de familiaridad, que es un elemento central para las comunidades indígenas. Perfecto, Gerson. Pues sería atrevido a decir que podríamos determinar desde ya si será únicamente guanes o chitareros, o en ese proceso podemos ver una participación de ambas comunidades étnicas. Sí, evidentemente. Ahora, acá hay otra cosa que tampoco se ha profundizado desde la historia, y tiene que ver con esa actuación de las comunidades indígenas, chitareos, guane, etcétera. Y porque cada una tiene su particularidad, sino que en este proceso
que tuvo que ver con la primera mitad del siglo XX, de querer englobar a un pueblo de indios bajo unas situaciones especiales de fundación de ciudades. Toda esta amalgama, todo este abanico de comunidades las encasillaron en una sola, y pues eso es difícil. ¿Cuál es el problema en la actualidad cuando se trabaja historia colonial de los indígenas? Entender precisamente las diferencias entre este tipo de grupos, porque pertenecen a familias más grandes. Aquí entraríamos a analizar las familias grandes a las que pertenecen estas comunidades, como es por ejemplo la familia Chicha, que muchos practican o están relacionados con ciertas actitudes, y esto es algo que describen los primeros misioneros. Se me viene a la mente Fray Antonio de Zamora, si la memoria no me falla, que es uno de los primeros que llega al Nuevo Reino de Granada por allá en 1551, en esas primeras misiones evangélicas, y empieza a describirnos todas estas cuestiones que más adelante el mismo Juan de Castellanos va a sintetizar. Entonces yo creería que un criterio para profundizar en estos elementos que caracterizan a las comunidades indígenas tiene que ver con seguir escudriñando efectivamente esas características centrales de esas comunidades en específico, para no generar ese abanico en los que muchas veces los historiadores caen o los historiadores caemos. Perfecto. Ese poblamiento primario obedece también a unos motivos económicos, podríamos decirlo. ¿Qué tiene que ver con esto la minería? ¿Qué tan cercano puede estar esa fecha? Claro, el elemento económico es fundamental porque son indios lavadores de oro. Entonces acá es donde entra el río del Oro, por ejemplo, donde muchos de ellos van a realizar esas actividades de minería. Y tiene también que ver con la misión de los encomenderos. A los encomenderos no les interesa de ninguna manera la salvación espiritual de los indígenas. Al encomendero lo que le interesa es que el indio cumpla con sus tareas, so pena de algunos castigos, latigazos, que no participaran de los sacramentos, etcétera, que eso es lo que va a llevar a actores como Juan de Villabona a, digamos, ordenar que vuelvan y se congreguen en pueblos de indios, de tal manera que tengan su líder espiritual, su cura doctrinero. Entonces acá es donde vienen las disputas entre encomendero, entre oidor y entre mismos curas doctrineros. Ahora, ¿cuál es una particularidad? Que los curas doctrineros tenían relación con los encomenderos, evidentemente, pero cuando había un auto de un oidor, pues había que cumplirlo, so pena de que estas cuadrillas que tenían fueran arrebatadas por lo que mandaba el derecho indiano. Esto se conoce en el derecho indiano como conflicto de competencia, pero que ayuda a entender que estos procesos de ninguna manera fueron homogéneos, sino bastante problemáticos, en el sentido de que está la misión del encomendero, que quiere seguirse haciendo rico, pero también está la misión del oidor, que entiende que un elemento central es la salvación de los indígenas, y también está la actuación de los curas, que en este caso tienen que comprobar, tienen que seguir trabajando de que esto se siga realizando. Si uno revisa el proceso histórico de Bucaramanga, eso nunca sucedió. Por eso fue que llegamos a 1778 y se extingue el pueblo de indios y se conforma la parroquia de blancos, libres y mestizos, digamos, para tener ciertas libertades a la hora de trabajar la tierra, a la hora de consolidar nuevas devociones, y tiene que ver también con esta devoción de la Virgen de los Dolores, que se ajusta. Pues eso tiene la mala idea de que esta iglesia o este centro de oración o este centro de congregamiento en términos religiosos es la misma Capilla de los Dolores como la entendemos en la actualidad. Habrá que recordar en este sentido que en el testamento de Juan Eloy Valenzuela, pues ahí nos explica cómo él trae la devoción de la Virgen de los Dolores por allá en 1800 desde Santa Fe. En esa, probablemente pues no es 1122, pero en ese marco temporal,
ya podemos aproximarnos a entender esa expectativa de una posible Payacuá. ¿Qué tan confrontable fuente es eso de la Payacuá a nivel del ordenamiento territorial? En el margen territorial sí podemos aproximarnos de que es contigua a la capilla o es otra anexión territorial. Se podría entender de las dos formas. Acá yo creo que lo central es dejar a un lado ese siglo XIX, por citar un ejemplo en donde ya muchos historiadores hemos tenido la profundidad de trabajar, de estudiar y de volvernos a los orígenes del poblamiento. En este caso, finales del siglo XVII y principalmente el siglo XVIII, que es el siglo que se pasa por encima. Es decir, se realiza el acto de certificación, se congregan los indios el 22 de diciembre de 1622 y volvemos otra vez a recuperar una historia con una nueva visita que se realiza por allá en 1657, donde hay otro jurado primero, donde los actores principales de 1622, la mayoría ya han fallecido, pero que se sigue demostrando ciertas particularidades que demuestran el atraso poblacional y que en algún sentido dificultan entender cómo ha sido ese proceso de una manera un poco más clara. Y pues ya nuevamente tenemos noticias en 1778, cuando, en esa década de 1770, cuando se manda a extinguir el pueblo de indios y se conforma la parroquia. De pronto, la claridad tiene que ver con el sitio donde se cree que fue el acto central, el de 1622, el de la certificación, donde se construye la iglesia para los oficios religiosos de los indígenas, que tiene que ver con lo que en muchas ciudades sería el centro histórico, que en este caso serían los alrededores del Parque García Rovira. Digamos, ese sería el corazón histórico de la ciudad y que nos explicaría también muchas situaciones de orden histórico de Bucaramanga. ¿Cuál es el problema de Bucaramanga? Que seguimos trabajando en descifrar ciertos acontecimientos que nos podrían llevar a entender, por ejemplo, mirando los escudos, por qué es que vamos a tener escudos a la española en 1930, y es que tenemos problemas todavía para reconocer los orígenes, tenemos problemas todavía para reconocer las características de fundación, de poblamiento, y pues estas fueron las consecuencias inicialmente en el siglo XX, un escudo que pues en últimas no le dice nada a los bumangueses. Bueno, Gerson, muchas gracias. Para ir terminando, hablar de dos temas. Primero, pues, que nos ayudes desde tu posición como investigador. Hay una posición de algunos historiadores, como el profesor Armando Martínez, que nominalmente nos recuerda que la ciudad no fue fundada. ¿Sí? En su proyección investigativa reafirma esa posición, que la ciudad no fue fundada, y si no es así, entonces ¿cuál sería la acepción o el término o el concepto, que es ciudad congregada o cómo podrían denominar? Bueno, evidentemente me ajusto a las tesis, a las hipótesis del profesor Armando Martínez, y no es el profesor Armando Martínez el único que la ha expresado, hasta en los textos de Emilio Arenas se maneja esta misma tesis también. De ninguna manera podemos hablar de una ciudad fundada. Lo que se hizo fue un acto de certificación de una orden que había mandado Juan de Villahona en 1614 y que la cumplió 2 días antes de que finalizara la orden. La orden, si no estoy mal, concluía el 24 de diciembre de 1622. Él la cumple el 22 de diciembre de 1622, donde dice: ya cumplimos la orden, congregamos a las cuadrillas de indios, construimos el oratorio y empieza pues ya con un cura doctrinero para que esté pendiente de los sacramentos de los indígenas. Entonces no podemos hablar de una ciudad fundada. Nos gustaría, y eso es lo que se va a celebrar mañana, y aquí de pronto me puedo meter en problemas, pero pues así, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que toca revisar, hay cosas que toca tener mucho cuidado a la hora
Sí me gusta lo que está sucediendo en la actualidad y es esa necesidad de seguir buscando nuestros orígenes, qué es lo que caracteriza a un bumangués, cómo podemos construir una historia local sin forzar la misma historia, que creo que es lo que ha pasado con la fundación de la ciudad, en lo que se va a celebrar mañana en Bucaramanga. Entonces sí, me ajusta la hipótesis del profesor Martínez. Pero fíjense que lo que descubrió el profesor Luis Rubén con sus grupos de estudiantes tiene que ver también con que habían indígenas o indios ya habitando el sitio de Bucaramanga. Aquí ya pues tocaría esperar que algún historiador, algún estudiante pues quiera realizar su tesis de pregrado, devolviéndose analizar estos actores. Creo que la sacaría del estadio. Obviamente acá hay muchas complejidades, toca ir a Bogotá, toca revisar, toca hacer un ejercicio de revisionismo histórico, toca problematizar, toca leer todo lo que se ha escrito desde el siglo XIX con José Joaquín García, toca volver a leer a Otero de Acosta, toca leer los mismos estudios de esta generación de historiadores que hicieron este proyecto magnífico de los orígenes del poblamiento en Santander, que creo que cuando usted era estudiante, José, todavía estaba calientito este proyecto. Entonces sí hay que hacer, y eso sí nos gustaría más adelante, ya en el ámbito laboral, dedicarme, porque sí me interesa devolverme a la historia de lo que hoy es Bucaramanga antes del proceso de parroquialización. Afortunadamente desde la parroquia pues ya tenemos otro tipo de fuentes, que son los libros sacramentales, y pues nos indican con mayor facilidad, digamos, ciertas cuestiones de tipo histórico. Pero antes sí, necesariamente, pues hay que ir a revisar los archivos en Bogotá, hay que revisar también los archivos en Pamplona, que son los que nos permitirían seguir profundizando, y de pronto lo que ha hecho el mismo Emilio Arenas de ir a Venezuela, porque allá también hay información. Ya lo advertía el profesor Martínez Garnica, estos indios quevedos que traía Andrés Páez de Sotomayor de la villa de San Cristóbal. Entonces vemos que ni siquiera son indios propiamente del territorio de la provincia de Pamplona, sino de otros territorios pues, que pertenecen a países diferentes. Venía en el avión y pues pensaba por todo este tema de la migración a propósito de la COVID-19, pues la migración la tenemos desde 1622, entonces también ayudaría a entender ciertos aspectos de la actualidad, ¿no? Sin caer en determinismos históricos ni en anacronismos, ni más falta. Vale, bueno, pues prácticamente habló de algo que quería preguntarle entre las posibilidades de estudio que pueden haber más adelante para los investigadores, para los historiadores, etnohistoriadores, ¿no? Antropólogos también que se dedican a esto. Ya finalizar es dentro de la documentación que se ha revisado o la historiografía que existe, y usted es experto en el tema religioso, podemos conocer esos aspectos rituales, litúrgicos, con los cuales se adoctrinaron los primeros indígenas que estuvieron entre el proceso de adoctrinamiento. Y esa es una pregunta, me gusta esa pregunta porque se la respondería para después del proceso de parroquialización, con las devociones que van a llegar, desde Nuestra Señora del Rosario, después la Virgen de los Dolores y más adelante otras que he tenido la oportunidad de investigar. Pero creo que ahí entenderíamos muchas de las prácticas actuales de la ciudad. Ya lo mencionábamos en el espacio de UNIR, acá está Julio Celas, también lo mencionaba, y yo lo reafirmo de que esta ciudad desde sus orígenes es una ciudad bastante conservadora, es una población que se caracteriza por ese ferviente sentido religioso. Creo que esto es un elemento central y lo podríamos entender a partir también de los orígenes poblacionales de Bucaramanga. Seguir intentando a partir del análisis de estas familias indígenas cuáles son esas devociones que van a penetrar en su cultura, porque pues obviamente ellos tienen otras formas de entender el mundo más allá de los postulados de la Iglesia Católica, y hay que recordar cómo fue el proceso de conquista en lo que hoy es Latinoamérica. El proceso de conquista tuvo que ver con dos factores principales, la espada y la cruz. Entonces, la espada para derrotar militarmente a los indígenas y la cruz para derrotarlos ideológicamente o en sus creencias. Entonces,
Eso también nos ayudaría a comprender ciertos aspectos históricos no de Bucaramanga, sino de la misma Colombia, si me permiten utilizar el término de la construcción del Estado Nacional. Es un país profundamente católico, más allá de que el campo religioso se haya abierto en el siglo XIX, sus raíces sí son evidentemente de la religión católica. Ahora lo que le respondía ya para finalizar la pregunta, sí hay una serie de devociones que se van a establecer en el siglo XIX. Bucaramanga va a ser un laboratorio asociativo, algo en lo que esto he profundizado en el último tiempo. Después de los picos de oro, después de ese conflicto entre artesanos y comerciantes, específicamente desde 1880, en Bucaramanga va a haber una eclosión asociativa católica. Es decir, se van a crear asociaciones de laicos con devociones particulares a la Virgen, a Jesús Nazareno, a San José, a San Vicente de Paúl, a la Inmaculada Concepción, a María Auxiliadora, etcétera. Pero pues esto tiene que ver con otra historia que está ligada a lo que está pasando en Roma. Entonces, de pronto acá sería interesante también aplicarlo para el caso colonial, porque pues Bucaramanga no es que esté por allá aislada y que no esté conectada con otros sectores. Claro que está conectada, y eso se demostró, digamos, para los orígenes con Andrés Páez de Sotomayor y los indios que vemos que trae la isla de San Cristóbal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el siglo XIX? Pues el Papa perdió sus territorios pontificios, quedó relegado solamente a lo que hoy es el Estado Vaticano. Se conoce como el proceso de romanización de la Iglesia Católica. Todos estos proyectos de reajuste del catolicismo universal en países donde se está ensayando regímenes liberales, que es el caso de nuestro país en 1847, 48, cuando llega Melo, después principalmente con Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, un mundo liberal donde la Iglesia Católica, en consonancia con sectores liberales y con las mismas iglesias locales, se van a acomodar a una modernidad bastante conflictiva, y la única forma de reacomodo son este tipo de devociones que todavía siguen vigentes en Bucaramanga. Ahí está el caso de los nazarenos, que en últimas es la asociación civil más antigua que existe en Bucaramanga. Esa se estableció en 1866 y la establece Francisco Romero, pues gracias a esto que él estableció la penitencia, ¿no? La penitencia como virtud, y que va a generar procesos también de crecimiento del comercio de café. Por cada pecado que cometía un penitente, él mandaba a sembrar semillas. Dependiendo de la gravedad del pecado, pues había que sembrar más semillas. Y esto pues es algo que tiene Francisco Romero, porque es un sacerdote ilustrado, porque entiende que hay formas de incentivar la economía, y la economía también se incentiva desde el factor religioso, desde las devociones, desde las prácticas religiosas. Ahí tenemos el caso de Pamplona, no, de Popayán. La Semana Santa de Popayán es un laboratorio antropológico excelente, porque es una ciudad que se prepara solamente para una fiesta anual. ¿Cuál es? La Semana Santa. Y ahí no interesa si usted es evangélico, si usted es protestante, si usted es católico. No, ahí interesa la economía. ¿Por qué? Porque si yo soy evangélico, protestante o lo que sea, y llega la Semana Santa, pues eso me va a producir de pronto cuestiones para mi patrimonio. Entonces, esto para defender los estudios sociales de la religión, que creo que en Bucaramanga aplicaría. Ya para contarles y finalizar de la finalización, mi tesis doctoral tiene que ver con una comparación precisamente entre un caso colombiano y un caso mexicano, ahora ya que estoy radicado en México, y es entender todo este proceso de romanización desde el caso femenino. Yo ahorita estoy trabajando en un concepto bastante problemático, que es la feminización del catolicismo, y esto se aplica acá en Bucaramanga. Las mujeres van a ser el bastión del catolicismo universal en el siglo XIX. Eso no quiere decir que antes no existieran mujeres, pero aquí ya se van a autorrepresentar en su condición de mujer. Ahí están algunos apartes en Crónicas de Bucaramanga de José Joaquín García, en una visita que realiza el obispo de Pamplona, que es donde pertenece Bucaramanga en materia eclesial, y una mujer es la que realiza uno de los discursos de bienvenida y se autoafirma como mujer cristiana. También tiene que ver con lo que está pasando en Roma, con la bula Ineffabilis Deus, que es la bula de Pío IX de 1854 de la Inmaculada Concepción, y todo este proceso
donde las mujeres van a hacer ese sostén. Pues voy a comparar Zamora, que es una diócesis bastante conservadora, bastante católica, y Nueva Pamplona, que con el caso de Bucaramanga ya demostré que efectivamente son las mujeres las que van a liderar el proyecto. Hace rato lo compartí en unas tertulias de mujeres de la Asociación Colombiana de Historiadores, y me hacían una pregunta y tenía que ver con ese carácter de matrona de la santanderiana o de la bumanguesa. Pues ahí están, pues de ahí podemos explicar ciertas actitudes. Entonces las mujeres van a aprovechar todo esto que está sucediendo en el siglo XIX para autoafirmarse, pues evidentemente como la reina de la casa, pero también como la reina de la Iglesia Católica, donde su voz vale igual que la del hombre. Ni los hombres liberales, ni los hombres conservadores, ni mucho menos los sacerdotes pudieron impedir esta agencia. Gerson, muchas gracias por esas reflexiones, por esos adelantos. Vamos a hacer un salto temporal